Buenas tardes. Vamos a retomar en la clase de hoy lo que habíamos comenzado la semana pasada, vinculado con este primer eje que les hemos propuesto en torno a presentar este sistema de conocimientos en el que termina finalmente apareciendo la ciencia como forma particular del pensamiento humano. Lo que intentamos hacer fue comenzar por estos conocimientos más simples, ¿sí?, que disponemos, y por eso les hemos pedido a ustedes estos ejemplos de conocimiento para empezar a ver si podemos encontrar en la diversidad de conocimientos, no obstante alguna especie de estructura formal, alguna especie de forma que tenga en común toda forma de conocimiento humano, de la cual la ciencia, a pesar de que después se diversifique, también participe, ¿sí? Este fue un poco el objetivo. Nosotros, a partir de los conocimientos que ustedes fueron ofreciendo, identificamos 5 elementos: las acciones, el concepto de secuencia, acciones que se realizaban en el tiempo, el concepto de esquema, como la regularidad de la experiencia, el concepto de finalidad u objetivo que se proyecta, y la representación como el momento del pensamiento, como ese lugar en el que tenemos de alguna manera almacenado el saber. De ahí que intentamos ofrecer una suerte de definición más o menos provisoria, que es la que figura ahí en la diapositiva, ¿sí? Un poco el objetivo de esta clase de hoy es, por un lado, retomar algunos de estos elementos, sobre todo la secuencia, el esquema y la representación, porque según entiendo hubo algunas dificultades para entender la diferencia entre uno y el otro, y porque en torno al tema de representación uno de ustedes me hizo una consulta vía foro y me pareció que era interesante retomar esa pregunta, porque se prestaba una confusión la manera en la que habíamos preparado el texto. En principio, recordemos, básicamente una secuencia es simplemente una disposición sucesiva en el tiempo, ¿sí?, de lo que sea, indistintamente, ¿sí? Yo acá puse, por ejemplo, tomando 3 ejemplos de los conocimientos que ustedes ofrecieron. Por un lado, el conocimiento de preparar un plato, ¿sí?, donde si vemos solamente 3 momentos, primero pongo harina leudante, luego pongo la sal, luego pongo azúcar. Si hablamos de una actividad de preparación de una pileta, ¿sí?, primero tengo que tener agua, luego aplico la lámina, luego el activador. Y si hablamos de abrir una lata, ¿sí?, reconozco la cara de la apertura, coloco el extremo de la abrelata sobre esa cara, luego imprimo la fuerza y genero la apertura de la lata. Es decir, en una misma secuencia temporal que tiene 3 momentos, yo puedo, por ejemplo, disponer una serie indefinida de acciones, todas muy diferentes, ¿sí?, que tienen en común estas 3 experiencias de conocimiento que ocurren en el tiempo, nada más que eso. Ahora, por todo otro concepto, son todas diferentes. Cuando nosotros les decíamos que la secuencia quedaba indefinida en sí misma respecto de toda otra cosa que no sea la sucesión, queríamos decir que la secuencia, el carácter secuencial de un conocimiento, simplemente quiere decir que no importa qué hagamos, es decir, no importa qué tipo de acciones pongamos allí a realizar, y no importa en qué orden cada una de las partes de la acción, para que algo sea una secuencia, basta con que ocurra en el tiempo, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de que hay 3 experiencias distintas, cada una de las acciones son diferentes, ¿sí? Yo podría incluso, a los efectos de jugar al rompecabezas, intercambiar y poner en segundo lugar, donde dice acá sal, poner agua. A los efectos de la experiencia sería, por supuesto, un desastre. Pero a los efectos de la secuencia da lo mismo, porque a la secuencia lo único que le importa es que algo ocurra primero, algo ocurra segundo y algo ocurra tercero. Por eso decíamos que la secuencia deja indefinidos 2 grandes aspectos que, cuando realizamos una experiencia, a nosotros sí nos importan mucho, que es, por un lado, la selección de las acciones, es decir, qué tipo de acción yo tengo que realizar según la experiencia que tengo delante. Cuando hablamos de preparación de un plato, qué ingredientes, porque yo no puedo, digamos, a la secuencia le es indistinto que pongo yo en la secuencia, pero
a la experiencia del preparado de un pastel de papa, de una chocotorta, lo que fuere, ¿sí? No es indistinto. Los ingredientes tienen que ser siempre tales y cuales, porque por eso es la receta de ese plato. Ahora, si yo solamente me preocupo porque la cosa ocurra en el tiempo, no interesa. El tipo de acción queda indefinido y también queda indefinido este segundo asunto, que es la disposición de las acciones. Es decir, cuál de las acciones va en el primer lugar, cuál va en el segundo y cuál va en el tercero, ¿sí? Estos aspectos que quedan indefinidos, porque lo único que queda definido en la secuencia es que algo va a ocurrir en primer lugar, algo en segundo y algo en tercero. Es la única cosa que queda definida. Esto que no ha quedado definido, que es la selección y la disposición, es lo que aporta el esquema. De manera tal que un esquema, precisamente, es la organización que asume la secuencia desde el punto de vista de la definición de las acciones que se van a realizar y del modo en el que se van a disponer dichas acciones. Esa es la diferencia fundamental entre una secuencia y un esquema. La secuencia es simplemente la sucesión y el esquema, en cambio, es la reiteración, la regularidad, el hecho de siempre los mismos ingredientes, siempre en el mismo orden. En la secuencia no hay nada de la reiteración todavía. La secuencia solamente nos está pidiendo que las cosas ocurran sucesivamente. No nos dice que tiene que haber una recurrencia. La recurrencia la agrega el esquema. Esta es un poco la diferencia principal que tenemos con la noción de esquema. Por eso decíamos que el esquema aporta la regularidad, la organización del tiempo. El tiempo en sí mismo es un suceder. El esquema organiza ese suceder. Decíamos que la noción de esquema, como estructura, como regularidad, como forma, esto en el texto lo habrán visto, presenta una serie de circunstancias o situaciones que pueden hacer que yo tenga una imagen negativa del término esquema. Muchas veces nosotros solemos creer que la palabra esquema o estructura o forma hacen referencia a algo rígido, algo incapaz de adaptarse a una situación novedosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como si el esquema o la estructura fuera una pura rigidez, una mera repetición, y en términos generales puede ocurrir que no nos sintamos muy a gusto con la palabra esquema, y cuando alguien nos dice que nuestro conocimiento está elaborado a partir de esquemas nos puede resultar como desconcertante, porque quizás no nos sentimos cómodos con ese concepto. Yo ahí en el texto propongo 3 razones para amigarse con la noción de esquema. Creo que efectivamente debemos amigarnos con esta noción. Creo que hay 3 razones. La primera, porque efectivamente los esquemas son imprescindibles para la organización de la vida. Es decir, que no es posible la vida compleja sin los esquemas. Por algún motivo los seres vivientes valoramos mucho las regularidades, las reiteraciones, la ritualidad, ¿sí? Yo acá traje a colación el texto, esa imagen del Principito, en donde hace referencia al diálogo de la zorra con el Principito, en donde la zorra le dice que para domesticarse, para poder entrar en relación, necesitan crear lazos. Y parte de crear lazos tiene que ver con establecer rituales. Por eso le dice finalmente que si pautan un horario, entonces ella se va a preparar desde antes para poder estar lista para ese encuentro. Y entonces le dice que no llegue a cualquier hora, porque si viene a cualquier hora nunca va a saber a qué hora preparar su corazón o cómo preparar su corazón. Y dice entonces, los ritos son necesarios, ¿no? Esta idea de que los esquemas, la estructura, parece que como pura regularidad nos produce una especie de tranquilidad, de calma existencial de algún modo, que parece que es muy valioso para todos los seres vivientes. Y ustedes van a trabajar en las clases de prácticos con unos materiales para poder ver cómo funcionan estas cuestiones también en otros ámbitos de la vida. Pero en principio pareciera que los esquemas son más valiosos de lo que somos a veces conscientes. La segunda razón por la cual nosotros decimos que el esquema
debe ser al menos revisado en su concepción negativa, es porque en general solemos creer que un esquema o una estructura es solamente la parte en la que se repite algo, una mera repetición automática, una especie de repetición mecanicista. Y en realidad nosotros proponemos que es una manera sesgada de entender un esquema, que uno no puede pensar el esquema de esa manera, al menos no en su realidad efectiva. Vamos a suponer que nosotros queremos realizar una receta de un plato, por ejemplo una torta, en este caso usé el ejemplo de la selva negra. Yo puedo seguir efectivamente, yo acá puse en la parte inferior de la diapositiva, si yo quisiera como finalidad realizar o cocinar o preparar una torta selva negra y dispongo de una receta que me han enseñado, que he aprendido hace muchos años, etc., y me obsesiono con realizarla siempre igual, yo puedo efectivamente tener siempre la misma representación de la torta que quiero hacer y de alguna manera realizar siempre la misma receta, ¿sí? No modificar la receta. La receta se me presenta como los mismos ingredientes o el mismo tipo de ingredientes y el mismo tipo de procedimientos que yo voy a realizar. Si tengo que batir, batiré. Si tengo que cocinar en horno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la representación que yo tengo de la torta selva negra puede ser siempre la misma. La receta que yo voy a poner a funcionar puede ser siempre la misma. Y yo puedo usar siempre el mismo tipo de ingredientes y siempre realizar el mismo tipo de procedimientos. Pero cuando yo me ponga a realizarlos, estos ingredientes que son del mismo tipo no son los mismos ingredientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la harina que yo usé para la torta anterior no la vuelvo a reutilizar. Por lo tanto, la harina, los huevos, la leche es siempre diferente. Por eso las fotos distintas de ingredientes diferentes, que son parecidos los elementos, pero no exactamente los mismos, porque no hay una reutilización. Y lo mismo los procedimientos. Digo, acá puse el procedimiento de batir como ejemplo. Si bien yo siempre voy a batir, no siempre voy a batir de la misma manera, con la misma energía, con la misma paciencia. Y eso obviamente va a dar como resultado distintos tipos de tortas. La torta nunca va a salir exactamente idéntica. Va a salir parecida seguramente porque hay algo del parecido que yo voy a encontrar en los ingredientes. Porque finalmente la torta selva negra, en esta experiencia de realización del conocimiento, tiene dos grandes componentes. Una parte que es variación. Todo el tiempo está variando la cantidad de los ingredientes que yo uso, los procedimientos que yo realizo, pero esa variación permanente está siempre también vinculada con la parte que siempre se conserva, que es la parte de la representación que yo tengo de la torta, la representación que yo tengo de la receta que voy a seguir. Es decir, siempre un esquema tiene estos dos componentes, el componente de lo que se reitera y el componente de lo que está siempre variando. Si yo pienso que un esquema es solamente la parte que se repite, me pierdo la posibilidad de entender que cuando yo pongo en práctica un esquema, hay siempre algo del orden de lo que está variando mientras algo se repite. Es decir, hay una existencia dinámica del esquema que está siempre operando y que es importante tenerla en cuenta. De manera tal que los ingredientes, que son todos distintos, los procedimientos que cuando los actúo van a ser diferentes porque yo no voy a batir a la misma velocidad ni con necesariamente la misma concentración, etc. No obstante, seguramente van a tener una impronta de parecido, de familiaridad, porque soy yo con mi representación el que atraviesa esa variabilidad, ¿sí? De ahí que la torta salga parecida, pero la torta parecida tiene un componente que es el parecido a otras que ya hice y el componente de lo nuevo, que es lo que nuevo, lo que en cada ocurrencia tiene que aparecer como novedad, que es la harina que es nueva, la leche que es nueva, los huevos que son nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es esta idea de que la variabilidad debe ser incorporada a la noción de esquema, de que un esquema también tiene el aspecto de la variación, es uno de los componentes, a mi modo de entender, más interesantes para repensar la noción de esquema. Y finalmente, el tercer componente tenía que ver con esta idea de que la noción de esquema, la noción de estructura
que en líneas generales podemos quizás relacionarla como estando en las antípodas, como algo contrario a lo creativo, a lo espontáneo, etcétera, etcétera. Por ahí nos resulta antipática la noción de esquema respecto de esa otra noción como la creatividad. Entonces, de alguna manera, suponemos que son como el agua y el aceite, ¿no? Donde hay muchos esquemas o donde hay mucha esquematización, la creatividad parece mermar, y donde hay mucha creatividad parece que no hay esquematización. Esta contraposición que parece que está operando cuando nosotros pensamos en la noción de esquema y creación, yo propongo que es probablemente un falso dilema. Este dibujo, que pertenece al artista holandés Escher, pretende un poco graficar de manera metafórica esta idea de que no podemos pensar una cosa sin la otra. No podemos, así como una mano dibuja a la otra y no sabemos cuál comienza, porque una necesita de la otra para existir. No podemos pensar una creatividad por fuera del esquema, ni un esquema por fuera de una relación dinámica de creatividad. Ambas cosas se necesitan. La vez pasada se me ocurrió un ejemplo, que es el hecho en el campo de la creación, ¿no? Uno dice, bueno, la ideación, la creación es el momento espontáneo, pero, digamos, cuando yo tengo una idea, ¿sí? La idea solamente adquiere fuerza en relación con una estructura, con un esquema. Si yo quiero encender un fuego para hacer un asado, para hacer una fogata, lo que fuera, el fósforo no es el que enciende el fuego. El fósforo es solamente el chispazo. Para que el fuego se encienda, tiene que haber una estructura que luego conserva ese chispazo y que hace permanecer justamente a esa fuente originaria de la energía. Sin esa estructura que armamos con los leños, el fuego no se conserva, el chispazo desaparece, ¿sí? En ese sentido decimos que el esquema y la creación van de la mano. Acá les citaba, creo que está en el texto esta frase de un artista callejero que se llama Jacobacci, que dice, hace referencia a esta cuestión de la estructura y el esquema como algo fundamental para todo artista, ¿sí? Y dice, mientras más incorporada se tenga la estructura de una rutina, más sensible y receptivo se está para convertir lo imprevisto en una oportunidad de éxito, en un pie para volar. Lo cual quiere decir que la ideación solo se conserva, solo tiene realmente potencialidad si es que hay una estructura que la contiene, que la preserva y que la desarrolla, ¿sí? Un poco como el ejemplo del fuego que estoy acá presentando. El esquema lo realizamos con esa regularidad precisamente porque estamos esperando que ocurra en términos de un resultado algo que hemos podido representarnos, imaginarnos como una finalidad, un objetivo, ¿sí? De ahí que aparece el concepto de finalidad. Y la finalidad, decíamos la clase pasada, se nos presenta como algo que está antes de la acción. La finalidad los seres humanos, la podemos pensar antes de actuar, la podemos imaginarnos el resultado que quisiéramos obtener. También podemos actuar sin pensarlo, pero podemos imaginar un resultado y actuar en consecuencia, ¿sí? Por este motivo decíamos que el conocimiento, aunque yo lo ponga en acto, aunque el conocimiento parece que se realiza cuando yo actúo, parece que el conocimiento, no obstante, permanece, tiene otra forma de tener un modo de ser, también cuando yo no lo actúo, ¿sí? Decíamos la vez pasada, si yo no estoy actuándolo y no obstante el conocimiento lo tengo, quiere decir que el conocimiento no es solamente acción. Y por eso decíamos en esa frase, que es la que generó la confusión, la puesta en práctica no es determinante para la existencia del conocimiento, pues no es allí donde está únicamente. Y allí, esta última frase, no es allí donde está únicamente, es la clave. No quise yo decir que la práctica es prescindible para un conocimiento. Por supuesto que la práctica es fundamental y que el conocimiento surge a partir de la experiencia. Lo que quise decir es que el conocimiento no es solamente la práctica. La práctica no hace al conocimiento, la práctica sola.
Para que de la práctica surja el conocimiento, tiene que realizarse en el campo humano un proceso de reflexión sobre la práctica que nosotros, los seres humanos, realizamos en la forma de lo que llamamos pensamiento, ¿sí? Es decir, la práctica pensada deviene conocimiento. Es decir, la práctica puramente actuada es simplemente una acción. Si la replico, es solo una replicación. Pero si yo soy capaz de pensar lo que hice para poder imaginar que lo puedo volver a hacer y entonces aprender un método, ya no tengo solamente una práctica. Tengo ahora un pensamiento sobre la práctica. A esto quisimos aludir cuando decíamos que la práctica no era determinante para el conocimiento. No quisimos decir con esto que la práctica sea prescindible. Quisimos decir solamente que la práctica no es suficiente para explicar el conocimiento, que se necesita un ingrediente más, que es la representación, el momento del pensamiento, el momento de la reflexividad, el momento de la abstracción que el sujeto humano es capaz de desarrollar para poder transformar justamente la pura acción en una representación, ¿sí? Este concepto de la representación es para mí muy interesante y debiera ser además interesante para un profesional, una profesional del diseño, porque únicamente el sujeto humano tiene la posibilidad de construir representaciones de la experiencia, ¿sí? Veamos, acá yo traje un ejemplo, ¿sí? Un animal razonablemente complejo y de razonable habilidad motriz, como el gato, un felino, puede tener la capacidad efectivamente de retardar una acción para establecer lo que podríamos, entre comillas, decir o llamar cálculo. No, el gato no calcula realmente, pero sí tiene la capacidad de ir acomodando su cuerpo para caer de cierta manera cuando decide arrojarse desde un techo, desde una pared, por ejemplo, como está puesto ahí en el ejemplo. Es decir, el gato es perfectamente capaz de estar en un lugar como el techo o la pared, acomodar el cuerpo antes de lanzarse para ir acomodándose mientras se lanza y una vez lanzado para caer de cierta manera, ¿sí? Ahora, esto lo puede hacer un gato, pero ¿qué es lo que el gato no puede hacer? Porque hasta acá uno podría decir, eso es como de alguna manera imaginarse una finalidad. En realidad no lo es, pero vamos a suponer que el gato efectivamente es capaz de acomodar su cuerpo porque se imagina o tiene la capacidad de desear caer de una manera. No ocurre tal cosa, pero vamos a suponer que así sea efectivamente. ¿Qué es lo que el animal no puede hacer? ¿Cuál es la limitación humana? Perdón, ¿cuál es la limitación del gato? ¿Cuál es la limitación del animal? ¿Y dónde el sujeto humano lo supera? El gato, ¿qué es lo que no puede hacer? El gato no puede, fuera de la acción, imaginarse esa actividad. Es decir, el gato en el momento puede realizar esa acomodación, pero el gato no tiene capacidad de representarse un mundo que todavía no es. Es decir, solamente actúa en el momento, realiza esa planificación, entre comillas, en acto. No tiene capacidad fuera de esa situación de imaginarla. Esa capacidad de imaginar la situación cuando la situación no está es exclusivamente humana y tiene que ver con nuestra capacidad de representación. Y es la que nos permite a nosotros justamente diseñar, narrar, relatar, ¿sí? Marx decía en el texto del Capital, lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Es decir, el sujeto humano es capaz de representarse la acción antes de realizarla, por fuera del acto, quiere decir esto. El animal no es capaz de hacer eso, solamente puede realizar acomodaciones en acto, ¿sí? Por eso esto nos permite a nosotros construir ficción, imaginar mundos posibles, diseñar, ¿sí? Diseñar procesos, proyectar, ¿sí? Toda la capacidad proyectiva tiene que ver con esta capacidad representacional que nosotros tenemos de manera exclusiva por el lenguaje, porque el lenguaje humano nos permite hacer esto justamente. Estos cinco elementos, ¿sí? Que hasta ahora presentamos, vamos a ver cómo aparecen las
tres características que yo voy a considerar fundamentales del conocimiento humano, que son la de ser inmaterial, universal y juridiforme. Vamos a ver un poco en qué consiste cada uno de estos elementos para tratar de entender a qué refieren. El conocimiento, decimos, es inmaterial o carece de materia física. A esto alude lo de inmaterial. Si yo tengo una manzana, ¿sí? La manzana es una entidad física, una entidad que tiene materia física, y por lo tanto yo puedo realizar con la manzana un montón de operaciones que son propias de las cosas que existen en el mundo físico. Por ejemplo, puedo sacar una manzana de una verdulería, comprarla y llevármela a mi casa. Es decir, puedo desplazar el objeto de un lugar al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque una manzana, que es una entidad física, se conduce como un cuerpo físico. Y es propio de los cuerpos físicos el desplazamiento en el espacio físico. ¿Qué pasa con el conocimiento? El conocimiento no puedo dárselo a alguien del mismo modo en el que yo puedo entregarle a alguien una manzana. A mí el verdulero me entrega una manzana cuando yo se la compro y me la da, ¿sí? La manzana la tiene él y luego me la da en mi mano. Yo el conocimiento no lo puedo dar de esa manera a otro. El conocimiento no parece poderse desplazar como la manzana. En realidad, el conocimiento, como carece en cierto aspecto de materia física, porque el conocimiento tiene una parte que no es material, no se desplaza en modo alguno. Lo que se desplaza del conocimiento son los soportes del conocimiento. Por ejemplo, podemos desplazar un libro, llevarnos un libro a una biblioteca a nuestra casa, pero el conocimiento no está en el libro. El conocimiento, si está en el autor, o si está, va a estar en mí. En el libro no hay conocimiento, en el libro hay indicadores, hay instrucciones para que se produzca un conocimiento o para que se reproduzca un conocimiento. Pero el libro no tiene conocimiento de la misma manera que la partitura musical no tiene música. Cuando uno tiene una partitura musical delante, la partitura musical en sí misma es una serie de indicadores para que quien sabe interpretarla pueda generar la música. Del mismo modo, el libro no tiene el conocimiento, como yo digo que el vaso con agua tiene agua adentro. El libro no tiene conocimiento volcado adentro, porque el conocimiento no es un contenido volcable. El libro lo que tiene, su defecto, son una serie de indicios que permiten al que sabe leer el libro decodificar ciertos signos para acceder por medio de la interpretación a ciertos significados. Ahora, mis sonidos sí se comunican físicamente. Mis sonidos, mi voz se transmite por medio de este video y les llega a ustedes. Las letras, el dibujo de las letras que yo escribo en la diapositiva, como está vinculado con la luz viaja, porque es un cuerpo físico. Ahora, lo que yo quiero transmitirles, el significado que yo quiero compartir con ustedes, el significado es la parte que no viaja a ninguna parte. Es eso que yo quiero transmitir, pero eso nace en mí, muere en mí. Ustedes, para acceder a esa interpretación de lo que yo quiero decir, tienen que reconstruir cada uno y cada uno de ustedes, a partir de estos indicios, por medio de una interpretación, lo que yo he querido decirles. Es decir, que el conocimiento en su inmaterialidad se nos presenta como una experiencia complejísima, ¿sí? Aparece como una entidad muy extraña que no es fácilmente comunicable, no es fácilmente intercambiable, ¿sí? Yo puedo intercambiar una manzana por un zapato, porque son entidades físicas. Acordamos y te doy una cosa y me das la otra. Con el conocimiento, yo te puedo pagar un sueldo para que me expliques y me transmitas tu conocimiento, pero si no, yo no entiendo, si vos no sabés finalmente explicar, por mucho que yo te haya pagado, hay algo del orden de la comunicación que no va a terminar ocurriendo, porque el conocimiento no es solamente decir palabras, no es solamente, es decir, la experiencia de aprendizaje humana tiene que afrontar la muy compleja situación de que el conocimiento, lamentablemente, no es lo tengo yo, se los doy físicamente y ustedes lo reciben porque están sentados en un aula, sentados en sus casas. No, no ocurre de esa manera el conocimiento. El conocimiento requiere de parte de ustedes una actividad,
una actividad bastante compleja de interpretación para poder acceder a esos significados que no viajan a ninguna parte, ¿sí? Y como el conocimiento son los significados, no el soporte físico, resulta que la comunicación del conocimiento se nos presenta como una actividad muy, muy compleja, muy sofisticada y muy sutil, a diferencia de los procedimientos que tienen otros seres vivientes diferentes al ser humano en particular. La segunda característica en torno al conocimiento humano en particular tiene que estar vinculada con esta primera, que es la de ser inmaterial o de no ser completamente material en el sentido de materia física, es la de un conocimiento que remite o pretende referir a una universalidad. Es decir, el conocimiento que yo tengo nunca es de una experiencia singular, sino que pretende aplicarse a una indefinida cantidad de experiencias en general. ¿Sí? Si yo digo que sé atarme los zapatos, yo puedo querer decir 4 cosas distintas. Puedo querer decir que sé atarme estos zapatos que llevo puestos en este momento, únicamente. Puedo querer decir que sé atarme el tipo de calzado llamado zapato. Puedo decir que sé atarme todos los calzados que tengo en mi casa. ¿Sí? Pero en realidad, si yo digo que sé atarme los zapatos, y alguien me pregunta, ¿pero qué quieres decir, Juan, con que sabes atarte los zapatos? Lo que yo voy a responder es que lo que estoy queriendo decir en realidad es la cuarta cosa, que figura así en negrita, que es que sé atarme calzados en general, no solamente estos que tengo puestos, no solamente los zapatos, no solamente los que tengo en mi casa. Si yo he aprendido a atarme los zapatos, sé atarme cualquier calzado que tenga cordones. Es decir, sé atarme los calzados en general, ¿sí? Ahora, esta idea de saber realizar una experiencia en general es muy extraña, muy singular para nosotros, porque en definitiva lo que está de alguna manera diciéndonos es que el conocimiento, por mucho que haya surgido, vuelvo un poquitito a la diapositiva anterior, por mucho que haya surgido de una experiencia particular, es decir, cuando yo digo sé atarme zapatillas en general, yo aprendí a atarme las zapatillas, no en general, sino en zapatillas muy individuales, muy particulares, ¿sí? Yo aprendí a atarme, como decía, como decíamos en relación a la pregunta que hizo este compañero, aprendí a atarme los cordones no pensando, sino atándome zapatillas en la práctica, ¿sí? Zapatillas muy materiales y tangibles. Ahora, cuando yo me até la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vez un calzado, llega un momento en el que no sé atarme solamente las 5 o 6 que me até, sé atarme las que me quiera atar en adelante. Es decir, que el conocimiento, por mucho que surge en la experiencia local, particular, inmediata y que necesita de esas experiencias puntuales, parece que una vez que interviene el pensamiento, una vez que el pensamiento interviene con la abstracción, parece que la operación abstractiva o conceptual justamente supone la capacidad de quitar lo que hay de singular para quedarse con el aspecto formal, con el aspecto generalizable que se va a poder replicar a una experiencia no idéntica pero sí semejante, ¿sí? Por eso esta frase de el conocimiento es siempre sobre lo general, porque pensar es transformar la singularidad que hemos vivido en un concepto. El concepto es la forma de lo general. Cuando yo digo que después de atarme las zapatillas 20 veces, o cuando Sherlock Holmes dice que para el detective que ya ha visto, que ya conoce 100 asesinatos o 100 crímenes, ya los conoce a todos, ¿qué está queriendo decir? Está queriendo decir básicamente que una vez que ha conocido esas singularidades, se las olvida las singularidades y ahora solamente piensa en la generalidad, ¿sí? Que ahora lo que ha construido mentalmente es lo que tienen en común esos singulares que había experienciado. Y lo que tiene ahora es una capacidad para prever los futuros casos que van a ser semejantes a los casos que yo ya conozco. Por eso decimos que todo conocimiento refiere a lo universal. No podemos, nosotros los seres humanos, no tenemos capacidad de conocer la singularidad pura. La singularidad pura puede solamente vivenciarse, no conocerse. Cuando decimos que conocemos algo, queremos decir que podemos hacer algo que podemos repetir. Eso queremos decir cuando decimos conocemos algo. Lo
irrepetible, lo que no podemos volver a hacer, no lo llamamos conocimiento, sino vivencia en un sentido genérico. Esto para nosotros es muy interesante porque nos permite empezar a advertir que cuando uno habla de la ciencia o de la filosofía, etcétera, suele ser común que uno dice, bueno, el conocimiento científico produce leyes universales, etcétera, 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 dando por sentado que los otros conocimientos, si es que la ciencia produce conocimientos universales, los otros conocimientos deben producir conocimientos singulares o de la singularidad. En realidad nosotros vamos a sostener que eso no es cierto, que la universalidad del conocimiento no aparece recién con la ciencia y ni siquiera con la filosofía, sino que todo conocimiento, por definición, es universal, porque refiere a la universalidad, porque se aplica a la universalidad de experiencias. Cada vez que yo me ato los cordones, me los ato de la misma manera. Es decir, si yo digo que yo cuando me ato los cordones soy un universo de experiencias posibles, las que me he atado y las que me ataré, constituyen un universo de experiencias posibles, y mi manera de atarme cordones son un tipo de conocimiento. Entonces, decir que el conocimiento es universal, en este caso, significa básicamente que yo, cada vez que me los ato a los cordones, me los ato del mismo modo. Por supuesto, esto no significa que todo el mundo se lo ate como me los ato yo los cordones. En ese sentido, vamos a encontrar una diferencia en torno a la universalidad. Vamos a encontrar que la ciencia y la filosofía van a pretender una universalidad más compleja, que tenga que ver con la necesidad de que más de uno haga de una manera o piense de una manera, ¿sí? La idea de que si esto es verdadero o esto es lo razonable, no solamente yo tengo que pensar tal cosa, sino que de algún modo debería poder convencer a otros que se pretendan tan racionales como yo, pensar como pienso yo. Es decir, ahí vamos a encontrar una otra dimensión de la universalidad que podríamos llamar intersubjetiva, entre sujetos distintos. Mientras que en este primer campo, cuando hablamos del conocimiento en este sentido más simple, más general, decimos que la universalidad aparece aún al interior de cada individuo para el conjunto indefinido de sus experiencias individuales, ¿sí? Es decir, cada sujeto que se ata los cordones, cada sujeto que prepara la torta de los 90 golpes, etcétera, cada sujeto lo hace siempre igual, ¿sí? No hay una singularidad en eso en particular, ¿sí? Ahí es donde decimos que el conocimiento por definición es universal, porque decir que uno sabe hacer algo no significa que solo sabe lo que ya hizo, sino significa que yo sé hacer todas las veces que necesite, ¿sí? Puedo hacer los que ya hice, o sé los que ya hice, y sé también hacer los que vaya a hacer de acá en adelante, porque sé realizar en general la experiencia. La he conceptualizado, la he abstraído, la he formalizado. Esto significa pensarlo, ¿sí? A esto remite el concepto del conocimiento como universal. La tercera característica, que es la de juridiforme, que es la quizás que generó alguna dificultad en la lectura, porque es un concepto que quizás no manejan, tiene que ver con en qué consiste, qué significa tener un conocimiento. Cuando decimos que tenemos un conocimiento, ¿cómo podemos interpretarlo? En general, nosotros vamos a advertir que cuando yo digo que tengo un conocimiento, lingüísticamente uso la misma frase que usaría si tengo que decir tengo una manzana en la mano, ¿sí? Y sin embargo, decir que tengo una manzana, como la frase tengo un conocimiento, no parece ser lo mismo. Ya hemos dicho que el conocimiento en principio no tiene materialidad, por lo tanto yo no tengo un conocimiento o no lo tengo como tengo la manzana, que la tengo en una mano, que la puedo pasar de una mano a otra, puedo hacer malabares, puedo dársela a otra persona. El conocimiento no se tiene de la manera física. Por lo tanto, cuando yo pienso en la tenencia, en la posesión de las cosas, en términos de los objetos físicos, las cosas las tengo o no las tengo, en el sentido de yo tengo una manzana en la mano o no la tengo. Y si es cierto el enunciado de que lo tengo es porque está en mi mano, y si no está en mi mano es porque no tengo la manzana y punto. En cambio, cuando nosotros hablamos del conocimiento, empezamos a advertir que el conocimiento presenta
rarezas en torno a cómo se lo tiene. Yo voy a tratar de defender frente a ustedes que el conocimiento se parece más a una propiedad que a una posesión. ¿Por qué? Porque decíamos que yo voy a poder decir que tengo un objeto si lo tengo en mi mano, si tengo una relación de proximidad física con la cosa, ¿sí? Si digo que tengo una manzana y les muestro que tengo una manzana en la mano, que hay una manzana en el bolso que tengo al lado mío, etcétera, está bien, ustedes me dirán, sí, tenés una manzana. Si en cambio no tengo una manzana ni en mi mano ni cerca mío, ustedes dirán, no, no tenés una manzana. En cambio, cuando yo digo tengo un auto, fíjense que yo no necesito estar haciendo ocupación del auto para tenerlo. Yo incluso puedo decir que tengo el auto, aunque haya prestado el auto, e incluso si me lo han robado al auto. Porque en la palabra, en la frase o en la expresión yo tengo un auto, lo que estoy queriendo decir no es que tengo una relación de proximidad física con el objeto, sino tengo una relación de propiedad con el objeto. Yo soy propietario de ese objeto. Ahora bien, si yo puedo decir que soy propietario de un auto, aunque no estoy en posesión del auto, es decir, no estoy adentro del auto, no lo estoy usando yo al auto, etcétera, etcétera, como pasa con cualquier propiedad, esto significa que mi relación con esa propiedad auto no va a estar definida por la cercanía física con el objeto. Si yo digo que el auto lo tengo aunque lo haya prestado y que el auto lo tengo aunque incluso me lo hayan robado porque yo puedo pedirle a la policía que lo recupere, etcétera, etcétera, significa entonces que mi relación no es física, sino que mi relación con el auto tiene que ver con un vínculo de exclusividad que otros reconocen para mí. Esta relación se llama vínculo jurídico, ¿sí? Que es el de ser propietario de algo, que es diferente a la posesión, porque la propiedad es en ausencia de la cosa, mientras que la posesión solamente es en presencia. ¿Por qué hacemos esta comparación entre la posesión y la propiedad? ¿Y por qué decimos que el conocimiento se parece a la propiedad y no tanto a la posesión? Porque acá vamos a encontrarnos con esta pregunta. Si yo digo que sé hacer algo, pero no lo hago como lo hacen otros hacen distinto, ¿está bien decir que yo igual sé hacerlo? ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo del mate. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes me preguntan, Juan, ¿vos sabés cebar mate? Yo les digo que sí, que sé cebar mate, y me dicen, bueno, hacete un mate. Y yo agarro un vaso de vidrio, le pongo una cucharadita chiquita de yerba, pongo el agua a hervir, la dejo hervir, luego la dejo enfriar, le echo bastante agua al vaso, le echo 5 chorros de edulcorante, le pongo la bombilla, revuelvo bien para integrar todos los elementos y les doy el mate. Ustedes me van a decir, Juan, ¿qué es esto? ¿El mate? Y ustedes me van a decir, pero el mate no se hace así. Yo les podría responder, bueno, pero así me gusta a mí. Yo tomo este mate. Vos no me preguntaste si yo sabía hacer el mate tradicional. Me preguntaste si sabía hacer mate, yo te respondí que sí. Y el otro podrá decirme, bueno, pero así no, yo no lo hago de esa manera y la mayoría de la gente no lo hace así. Pareciera que yo, no obstante, puedo responder, pero así me gusta a mí. ¿Sí? Es decir, pareciera que yo puedo defender mi conocimiento y decir que no obstante lo tengo el conocimiento, porque estamos hablando de una preferencia, porque yo digo, bueno, no será como lo haces vos, no será como lo hace la mayoría, pero yo sé hacer mate, porque este es mi mate. ¿Sí? Por lo tanto, pareciera que cuando hablamos de los conocimientos que uno tiene, estos conocimientos parece que se pueden ubicar en algunos conjuntos. En principio tendríamos un primer conjunto que yo voy a llamar el conjunto de los conocimientos así me gusta a mí, ¿sí? Que tienen que ver con todos aquellos conocimientos que yo puedo justificar a pesar de que no los comparta con otros, porque así los hago yo, porque los hago de esa manera, porque es mi manera de hacer algo, ¿sí? Pero hay otro conjunto muy claro, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en clase de matemática, en segundo año del secundario, yo estoy haciendo una actividad de traslación de objetos geométricos, la maestra pasa por mi pupitre, mire, me pregunta, Samaja, ¿a usted le parece que así se traslada un triángulo en el espacio? Y yo le respondo, pero así me gusta a mí. Bueno, ahí salta a la vista que yo no puedo hacer eso, que no puedo responder así me gusta a mí en todos los contextos. Pareciera que hay algunos contextos en donde para yo poder decir que sé hacer algo, necesito contar con la habilitación de un otro, el reconocimiento de un otro de que yo sí sé hacer algo.
Parece que yo no puedo prescindir de una especie de apadrinamiento. Esta es la relación con lo juridiforme. Por eso decimos que pareciera que así como para ser propietario de un auto yo necesito que otros reconozcan mi propiedad del auto, mi relación exclusiva con el auto, para yo tener ciertos conocimientos. Por ejemplo, ustedes se han inscrito en esta universidad para obtener en algún momento un título que los va a los que no están trabajando ya los va a empezar a habilitar. Y en algunas profesiones no se puede ejercer la actividad sin el título, porque el título es el que dice que la persona sabe, ¿sí? Ahora, esto es una cosa extraña, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero ¿por qué necesitamos que el otro reconozca? Yo puedo saber hacer igual. Bueno, se ve que en el ámbito humano es complicado, porque los seres humanos aparentemente tenemos una impronta de socialización muy grande que hace muy dificultoso imaginar que podemos desarrollar nuestros saberes si no son reconocidos por otros, es decir, en el marco de experiencias comunes. ¿Por qué? Porque yo voy a poder sostener este primer conjunto, los así me gusta a mí, siempre y cuando yo me conforme con realizar de manera completamente individual e íntima la experiencia. Si por algún motivo a mí no me conformara esa manera de realizarla, si por algún motivo yo me viese motivado a querer compartir esa vivencia, rápidamente voy a advertir que no es tan sencillo decir esto. Yo suelo contar una anécdota en torno a este chiste del mate que les hice hace un rato. Es un ejemplo que doy hace muchos años y que siempre que lo di en Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires, el resultado es más o menos que la gente se me ríe un poco, me dice, uy, Juan, qué mate de mierda que haces, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos años atrás, creo que 5 años, 4 años, tuve la oportunidad de ir a dar unas clases de posgrado a Misiones, a la ciudad de Oberá. Y allí hablaba un poco de estas cuestiones y un poco antes de dar el ejemplo, se me ocurrió pensar, bueno, a ver qué pasa con el ejemplo acá, ¿no? Donde el mate es una actividad como tan importante para ellos. Y probé hacer ese mismo ejemplo, que lo hacía hace mucho tiempo y ya sabía más o menos las reacciones posibles, ¿sí? La reacción iba desde la risa, un poco a la burla. Bueno, fue muy diferente la reacción. En principio no se rió nadie. Se produjo de repente un silencio tenso en el aula, hasta que de repente una persona, representando evidentemente a la voz del pueblo, me dijo con firmeza, vos no sabés cebar mate, eso no es mate. Nunca me habían dicho algo así, frente al ejemplo. Esto nos muestra, que acá pasa algo muy diferente. Parece que no están simplemente riéndose de mi mate o me están negando el conocimiento. Ahora, ¿qué quiere decir que me están negando el conocimiento? ¿Que yo no voy a poder hacer mi mate en mi casa? ¿Que me lo van a prohibir? ¿Me van a poner a la policía del mate en la puerta? No, no quiere decir eso. Yo voy a poder hacer lo que se me cante en mi casa. El problema es este. Si yo quisiera tomar mate y compartir el mate con un grupo de personas, si yo realmente hiciera el mate así, jamás me dejarían cebar. Esto es lo que significa. La pregunta es, ¿cuánto me voy a aguantar yo no cebar nunca? Una vez me acuerdo, una compañera me preguntó, bueno, pero yo podría hacer, si yo tengo un grupo de amigas que nos juntamos y nos encanta comer arroz y yo hago un arroz que a mis amigas no les gusta, ¿qué problema hay? Yo igual puedo seguir haciendo ese arroz y yo sigo pudiéndolo hacer al arroz y sé hacerlo. Yo le pregunté, sí, por supuesto, pero seamos honestos. Si sus amigas son tan fanáticas del arroz como usted y a sus amigas no les gusta el arroz que usted hace, lo más esperable es que sea difícil que la dejen hacer el arroz a usted. Como suele de hecho pasar entre grupos de amigos donde hay alguien que arrebata siempre la carne del asado, por ejemplo. No es que es imposible, pero va a ser difícil. Entonces le pregunté, séame honesta, ¿qué pasaría si sus amigas no le dejaran hacer el arroz? ¿Cómo se sentiría usted? Y ella me respondió, y mal. Bueno, esa es la respuesta. Evidentemente, por algún motivo, nosotros valoramos mucho que nos dejen hacer la experiencia socialmente, ¿sí? Es decir, no nos da lo mismo hacerlo de cualquier manera, porque valoramos mucho poder
ser reconocidos por los otros, ¿sí? En este sentido es que aparece este otro conjunto en donde es el conjunto de conocimientos que yo debo hacer de un modo determinado para que me permitan realizar la experiencia. Es decir, mi manera de hacerlo tiene que quedar de alguna manera configurada de modo tal por lo social, de modo que a mí me permitan realizar la experiencia. Porque si yo la actividad que estoy realizando no la puedo realizar solo, ¿sí? El ejemplo del mate, yo puedo tomar mate solo en mi casa, en soledad. No tengo una dificultad física para eso, porque el mate se puede tomar solo, se puede tomar en grupo. Ahora, si quiero desarrollar una experiencia social del mate, necesito que me permitan cebar mate. El permitirme cebar mate es una experiencia social. Si no les gusta como yo lo cebo, no me lo van a dejar hacer, ¿sí? En este sentido, cuando uno dice, yo por ejemplo, soy muy malo jugando al fútbol, ¿sí? Históricamente, suelo contar que juego muy mal al fútbol, pero muy, muy mal, por muchos motivos, pero entre los cuales está que yo no me crié en la Argentina de niño, vine a los 10 años y el fútbol para mí no es un juego natural, lo aprendí de grande, además cuando uno lo aprende de grande, estando en la Argentina, suele ocurrirte que como sos malo no te invitan, o si te invitan no te vuelven a invitar, no tenés escenarios que te favorezcan el entrenamiento, quiero decir. Entonces jugué poco y mal durante mucho tiempo porque sistemáticamente los compañeros posibles que me invitaban, porque me decían, no debe ser tan malo, cuando me veían jugar, efectivamente no me volvían a invitar nunca más, porque soy muy malo, efectivamente. Me gusta mucho jugar al fútbol, pero soy muy malo. Pasaron los años y hace un tiempo, 5 o 6 años atrás, encontré un grupo que finalmente me aceptó, porque ya somos todos más grandes, porque les importaba un poco más la cantidad, y genera un grupo que la calidad del juego, ya la gente no se pone tan exigente, etc. Yo sigo siendo muy malo, mis compañeros lo saben, siempre me dicen, afectuosamente, pero me lo dicen, que yo les marqué un antes y un después, que yo marqué un piso ahí, porque ellos pensaban que sabían lo que era ser malo hasta que me conocieron a mí, que siempre que yo juego desnivelo mucho los equipos, ¿sí? Siempre, yo hago el comentario cuando cuento esto que un poco puede causar gracia, siempre le veo la sonrisa a alguien, bueno, no será para tanto, Juan, no, por ahí sos bueno a tu manera. No, nadie en el fútbol es bueno a su manera. El fútbol es un juego en equipo, o jugás bien o no jugás bien. No se puede jugar a tu manera el fútbol, porque es evidente que juego mal, porque te lo hacen saber tus compañeros. Y no porque sean malos conmigo, mis compañeros son muy afectuosos, son muy buenos, los contrarios festejan mis goles, imagínense lo malo que soy. Pero es evidente que juego mal, porque nadie me marca cuando yo estoy en el área cerca del arco contrario. Nadie dice, cuidado que Juan está solo. Nadie me pasa la pelota en circunstancias arriesgadas y conflictivas, ¿sí? No hace falta que me digan que juego mal, que me insulten. Es obvio que juegan conmigo de una manera en la que se nota que soy malo, ¿sí? Es decir, que si yo pensara que soy bueno a mi manera, sería un delirante. En este sentido, es que cuando uno tiene que desarrollar una experiencia y tiene que esperar que los otros te habiliten, porque en el caso del fútbol, por ejemplo, uno puede hacerse de la pelota de dos maneras. O se la saco al rival, o se la pido a mi compañero. Ahora, el compañero te la va a ceder la pelota solo si vos quedás habilitado para hacer la jugada. Esto implica el reconocimiento. Yo al contrincante no tengo que contar con el reconocimiento. Yo al contrincante le saco la pelota a la fuerza. Si sé marcarlo, o si le pego una patada, etc., se la voy a sacar. A mis compañeros, no puedo yo obtener la pelota a mis compañeros de esa manera. Tengo que obtenerla a partir de un sistema de reconocimientos. En principio la voy a tener que pedir, y aún pidiéndola, tengo que esperar que me la cedan, que consideren que soy digno de recibir la pelota en ese momento, ¿sí? Esta es la idea de que lo juridiforme es tan importante en nuestra actividad. Decíamos hace un rato que esta idea de lo juridiforme aparece como una cuestión clave en el conocimiento, y lo vamos a ver aunque ya lo vemos en los conocimientos tan elementales como estos, vamos a empezar a verlo
de manera gradual allí donde se va complejizando el conocimiento humano, en el campo de la sociedad humana, en el campo de la filosofía y sobre todo en el campo de la ciencia. Esta cuestión de la validación, de la necesidad de validar frente a otros, que si bien no es algo que surge solamente en el campo de la ciencia y la filosofía, vamos a encontrar que esto también aparece como rasgo común, porque el tema de lo juridiforme tiene que ver con la necesidad de una habilitación, ¿sí? De una cierta validez. Vamos a ver que las validaciones, aunque tengan sus especificidades, hay algo genérico de la validación que ya está de algún modo operando en el conocimiento. Bueno, estas son las 3 características que quería un poco presentar. Ustedes ahora con los profesores de prácticos van a volver a trabajar con el texto, van a sacar algunas conclusiones en torno a los conocimientos que ustedes propusieron y van a hacer algunas actividades que espero que terminen de aclarar un poco las cuestiones sobre este asunto del conocimiento en general. Nosotros la semana que viene vamos a empezar a trabajar sobre los distintos tipos de conocimientos y ahí sí vamos a empezar a meternos con el tema de cuándo, digamos, de la diversidad o la especificidad que va a adquirir la ciencia específicamente, porque si bien los conocimientos tienen todos en general en común estas 3 cosas que mencionábamos, los 5 elementos, etc., luego cada forma de conocimiento va a presentar una singularidad, ¿sí? Parte de nuestro trabajo es presentar esta singularidad en el marco de la cosa común, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho la atención, espero que se haya entendido y nos estamos viendo la semana próxima.